Buenas tardes, os voy a resolver un problema para ver si una empresa puede determinar si los gastos que hace publicidad como estrategia de marketing le aumenta la venta. Para este problema vamos a resolverlo mediante la correlación lineal entre variables. Como pueden ver ustedes en la tabla que se muestra en el video, nuestra variable principal sería la de gastos en publicidad, en marketing, y la variable que se subordina o que es dependiente de ella para analizar será pues la venta. Bueno, entonces para nosotros poder resolver el problema tenemos que crear nuestra tabla de distribución lineal. Entonces para poder hacer eso vamos a usar los datos que podemos ver en la tabla. Primero tenemos que elevar al cuadrado todos los valores que toma la variable x. Entonces x al cuadrado, el primer valor es 10, no necesitamos calculadora para eso, simplemente ponemos 100. Hacemos lo mismo con los de las variables que toma y. Luego de haber elevado al cuadrado todos los valores que toma la variable x y todos los valores que toma la variable y, procedemos a multiplicar los valores de la variable x por los valores de la variable y, usando pues obviamente los valores originales que podemos ver en la tabla. Entonces primero serían los 10 por los 45, que nos daría 450. X por y 450. Bueno, una vez completada nuestra tabla, nosotros procedemos a hacer la suma de los cuadrados. Suma de los cuadrados. De acuerdo con la fórmula, la suma de los cuadrados consiste en la suma total de esto menos la suma total de los valores de x que tenemos en el video originalmente entre el número de elementos, que son 10. Entonces utilizamos nuestra calculadora confiable, sumamos primero todos estos elementos que nos dan 210. Entonces suma los cuadrados, vamos a poner con x. Ya decimos que el total original son 10, entonces ponemos 210 que diga, ponemos los 210, de acuerdo a la fórmula tiene que estar elevado al cuadrado sobre los números de elementos que son 10. A esto se le va a restar, a este producto se tiene que restar a la suma de todos los elementos que le veamos previamente al cuadrado. Entonces solo vamos a sumar, que esto nos da 4.920. 510. Entonces, como vemos, la suma de los cuadrados de x nos da 510 y usamos el mismo procedimiento con y. Tenemos que sumar cuánto nos da toda la columna de la y elevado al cuadrado, le restamos el producto de la suma total de todos los valores de y original entre el número de elementos elevado al cuadrado entre el número de elementos, que son 10. Bueno, entonces también se usa el mismo procedimiento para ir a la suma de los cuadrados de y aquí tenemos la respuesta, que es 1148.1. Entonces, ¿qué hacemos después? Tenemos que hacer la suma de los cuadrados cruzados, que no es nada más que hacer la suma de todos los elementos de y por todos los elementos de x entre n. Entonces, para hacer la cruzada, como dije, simplemente se tiene que multiplicar la suma de todos los valores de x por la suma de todos los valores de y. Entonces sería 210 por 213 entre los valores que son y, que es el número de elementos. Entonces nos quedaría entre 10. Una simple simplificación normal. Entonces nos queda 12.873. Ahora, este valor nosotros lo tenemos que usar
para restar la suma de todo lo que son la multiplicación de las variables x por y. Entonces simplemente la suma de toda esta columna nos da 1000. No. Entonces, para hacer la cruzada, noto que sería para el cruzado de x, eso, el primer paso sería nosotros sumar todos los valores originales de x, sumar todos los valores originales de y, que ya lo hicimos en el procedimiento anterior, multiplicarlo, dividirlo entre 10 y nos da 12.873. Este valor nosotros tenemos que restarlo a la suma total de la multiplicación de los valores de x por y, que nos da, como podemos ver aquí, 13.638. Eso, restamos los 12.973 y eso nos va a dar que la suma de los cuadrados cruzados de x por y o y por x son 765. Ahora procedemos a realizar el coeficiente de relación. Ahora procederemos a realizar el coeficiente de relación de Pearson. Para el coeficiente de relación de Pearson nosotros necesitamos haber sacado la suma de los cuadrados primero, porque según la fórmula tenemos que nosotros agarrar la suma, la suma de los cuadrados de la variable cruzada de x por y, eso lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x por la suma de los cuadrados de y. Entonces serían los 765 sobre raíz cuadrada de 510 por los 1148.1. Usamos nuestra calculadora para ese proceso. Entonces, la respuesta nos da, vamos a usar solo 4 decimales. El coeficiente de relación es de 0.9997. Se preguntarán qué es la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados de x simplemente nos mide la variación. ¿La variación de qué? Bueno, como x viene a representar la inversión que se hace en marketing, entonces nosotros aquí, como nos dio 510, quiere decir que en este mes, de acuerdo al problema, hubo una varianza. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hubiéramos usado al inicio del mes $210, para poner un ejemplo, y no hubiéramos hecho ninguna variación, hubiéramos tenido al final 0. Pero aquí nos dio 510, quiere decir que hubo una variación. Lo mismo en la venta, hubo una variación en la venta, o sea, no se quedó de manera estática. Y en la variación cruzada simplemente eso, la suma de la variable cruzada x y o x por y simplemente es la variación que se encuentra en esa toma. Y esas variaciones son importantes para cuando nosotros vayamos a realizar el coeficiente de relación de Pearson, porque como podemos ver aquí nos da 0.9997, casi 1, redondeado nos da 1, quiere decir que como casi nos da 1, es casi perfecto. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, no es perfecto, pero ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente hay una relación muy fuerte entre lo que se gasta en publicidad o en marketing en general, o en estrategias de marketing, y la relación que eso tiene en las ventas. Es una relación muy fuerte. Es una relación fuerte, porque nos da casi 1, o sea, casi perfecto. Otra cosa que nosotros podemos ver de este resultado, como nos da positivo, o sea, no nos da menos algo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación positiva, o sea, que efectivamente al invertir en marketing vamos a tener nosotros un aumento positivo en la venta, o sea, una sube, la otra también va a subir. Entonces, sí, es lógico que nosotros al invertir en estrategias de marketing en general veamos reflejado un aumento en nuestras ventas en el tiempo.
Entonces, como ya había explicado qué representa ese coeficiente de relación y qué representa pues, los sumos cuadrados, en esta gráfica que ustedes pueden ver aquí, como nos dio fuerte, los puntos de las que están aquí representan pues, los valores que toma X. Y como una relación fuerte, ustedes no miran que están dispersos por toda la gráfica. Están ahí, en la recta que va cruzando, están ahí más cercanos. Y como nos dio positivo, o sea, si una variable aumenta, la otra aumenta, ustedes ven que van en ascenso, como se puede ver en la gráfica. Pues esa es mi reflexión final. Sería todo.